Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información regional, nacional e internacional van a estar aquí a través de este Panorama de Noticias, a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y como siempre le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a comenzar, como es la costumbre, con el informe del Ministerio de Salud de Nación con respecto al COVID-19 en el día de la fecha. Buenos días, compartimos el reporte número 67 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las nuevas recomendaciones. 2.669 son los casos confirmados en la Argentina, se han sumado en las últimas 24 horas 98, generando una tasa de incidencia de 5.38 casos cada 100.000 habitantes. El 51% afecta a los varones, 49% a las mujeres, con una edad promedio de 44 años. Tenemos 122 los casos fallecidos acumulados, con una tasa de letalidad del 4,5% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 2,7 casos fallecidos cada millón de habitantes. La edad mediana es de 71 años y 71% de los casos fallecidos corresponden a varones. 32% de los casos confirmados están relacionados a un antecedente de viaje, el 35,7% está relacionado a un contacto estrecho con pacientes con COVID y el 16,8% se relaciona con transmisión comunitaria que se observa en el área metropolitana, Buenos Aires, en Chaco y en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. A su vez tenemos una transmisión local en conglomerados, en Santa Fe, Córdoba y en Río Negro, en Ciudad Capital, en Santa Fe, Rosario Rafaela, en Ciudad Capital de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto. 22 son las provincias que han sido afectadas con casos confirmados en nuestro país, no poseen casos Formosa y Catamarca. Los pacientes que tenemos internados en unidades de terapia intensiva ascienden a 126, 666 ya son los pacientes que han sido dados de alta, lo cual representa el 24,5% del total. 505 de estos pacientes han sido dado de alta de manera definitiva y el resto ha sido dado de alta de manera transitoria. 22.310 los casos que han sido descartados en un 97,8% en base a los exámenes de laboratorio y el porcentaje restante por no reunir criterios epidemiológicos para ser definidos como un caso sospechoso. La cantidad de test de diagnóstico que se han realizado en la Argentina asciende a 28.650, 2.193 realizados en las últimas 24 horas en la cadena, el grupo de laboratorios, 142 públicos y privados que tenemos en nuestro país. Esto lo que nos da es una relación de 631 test cada millón de habitantes en Argentina y el porcentaje de positividad acumulado que llevan estos test asciende a 10,86%. Esta situación de casos confirmados se da en un contexto en el cual a partir del día de ayer la definición del caso sospechoso en nuestro país, a partir del análisis que ha hecho de la información epidemiológica actual, nuestro Ministerio de Salud ha tenido algunas modificaciones. La definición consta de un criterio inicial en el cual una presencia de fiebre de 37,5 grados acompañada por tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria o la presencia de reducción en el olfato y en el sabor, anosmia, tigeusia, puede ser considerada como caso sospechoso siempre y cuando vaya acompañada
en los últimos 14 días de un viaje al exterior, un contacto con un paciente de COVID o el hecho de ser residente o haber tenido una estadía en las zonas de transmisión comunitaria que comentamos. También la definición de caso sospechoso aborda aquellas neumonías que sufren los pacientes y no tienen una etiología determinada. Hacemos también hincapié que en la presencia, como otro criterio, de esta reducción en el olfato o en el sabor, anosmia, digeusia, de reciente aparición, que no tenga una etiología determinada, también tiene que ser tenida en cuenta, y si aparece de manera súbita y aislada, la conducta es tener 3 días de aislamiento y a partir de ahí, con la consulta, realizar un análisis de laboratorio que es una reacción en cadena de polimerasa. Con respecto al personal de salud, el personal de salud y esencial que tenga síntomas como fiebre acompañado de 2 o más de los síntomas que habíamos hablado anteriormente, como es el dolor de garganta, la tos, la dificultad respiratoria, junto a la anosmia o digeusia, también tiene que ser considerado. Puede suceder que el personal de salud no tenga fiebre, pero sí tenga 2 o más de los síntomas que recién comentamos, con lo cual para este grupo, en esta condición, también como dijimos anteriormente, se debe indicar, a pesar de la presencia de fiebre, el aislamiento durante 3 días y al tercer día la realización del test de laboratorio reacción en cadena de polimerasa. Esta situación nacional se observa en un mundo con más de 1.991.000 casos, 130.000 fallecidos, y en América más de 707.000 casos y 30.245 fallecimientos. Seguimos con las camas de terapia ocupadas en forma estable, 126, aumentando el número de personas recuperadas, 666, y en el contexto de un aumento de la descentralización y del número de test por millón, que ya son 631 por millón de habitantes, queríamos hacer un comentario especial en relación al personal de salud, de las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. De esos 374, 33% tienen un antecedente de viaje y en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones de salud, esas investigaciones no se registran en conclusiones directas desde el sistema de vigilancia en salud, sino que la investigación es cualitativa y se están llevando adelante en varias provincias, en La Rioja, en Río Negro, en Ciudad de Buenos Aires y en Chaco, donde se presentaron estas situaciones desde el inicio de esta situación epidemiológica, y se van a publicar en el boletín epidemiológico con más detalle. En este contexto, de los 371 casos confirmados, hubo 3 fallecidos notificados como personal de salud en el sistema de vigilancia, uno en La Rioja, uno en Chaco y uno en Río Negro, y en las conclusiones en relación a esta investigación, a las conclusiones preliminares, se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones, y eso tiene como explicación que el equipo de salud, que los trabajadores y las trabajadoras de salud trabajan en diferentes instituciones, en diferentes sitios, en más de un sitio. La principal vía de transmisión, inclusive dentro del equipo de salud, es la horizontal. Eso significa que la transmisión es entre el personal de salud y no el 100% a partir de un paciente confirmado con COVID. Y hay otra información, que es un poco lo que venimos diciendo siempre, para el personal esencial, incluyendo a los trabajadores y las trabajadoras de salud, que al tener síntomas, si hay alguien que tiene alguno de los síntomas que puedan incluirse en la definición de caso, quedarse en casa, contactar al sistema de salud, pero no asistir al trabajo, porque hay personas que concurren a trabajar con síntomas y esa es una situación de riesgo para iniciar la transmisión en cualquier lugar de trabajo, incluyendo los centros y las instituciones de salud. Entonces, como recomendaciones, fortalecer el cumplimiento del distanciamiento social y de las pautas de cuidado, tanto para el personal de salud, para el equipo de médico, enfermera, las personas que prestan cuidado a los pacientes, kinesiología y todo el equipo, como para todos los trabajadores de la institución, aunque no tengan
contacto directo con los pacientes y, por supuesto, por parte de la institución, las jurisdicciones y con apoyo del nivel nacional, fortalecer las recomendaciones de uso de equipo de protección personal en función de cada una de las actividades y los riesgos, y su uso adecuado es muy importante. En el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas y habituales en el marco de la pandemia, muchas consultas tenemos sobre este tema y muchas personas que por ahí no se animan a consultar, y es por eso que en este reporte vamos a hablar de sexo seguro en tiempos de COVID. Bueno, como todos sabemos, a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal oral. Ya a esta altura todos sabemos, y lo venimos repitiendo todos los días, que el distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Es importante también, decíamos, evitar los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual, y es importante también lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado, incluso aunque no haya sido compartido con otras personas. Hay que recordar también que el preservativo es una medida que es altamente efectiva para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, y además previene los embarazos no intencionales. Y también es importante recordar que hay algunas infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis B, que podemos prevenirlas con vacunas que hoy están en nuestro calendario nacional de vacunación. Y recordemos también que las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral y que mantienen una cara viral indetectable no pueden transmitir el virus a otras personas por vía sexual. Es muy importante que vayamos compartiendo información a medida que la vamos teniendo, vamos aprendiendo día a día y se va investigando día a día lo que sucede en relación a este virus, su forma de transmisión, y en este aislamiento social preventivo obligatorio también va surgiendo situaciones y dudas en relación a la cotidianeidad, y bueno, un poco nuestra función también es ir compartiendo información para transitar este aislamiento social preventivo obligatorio de la manera más segura posible. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la información. Ayer se llevó a cabo la propuesta del Estado Nacional hacia los ahorristas privados, y también se va a llevar a cabo dentro de poco hacia el Fondo Monetario Internacional la propuesta de reestructuración de la deuda que tenemos, por supuesto que incluye un periodo de gracia de 3 años y una quita del 62% en los intereses. La propuesta de esta reestructuración de la deuda de 68.843 millones emitida bajo la legislación externa incluye un periodo de gracia de 3 años hasta el 2023 y una quita del 62% de los intereses. Vamos a compartir las declaraciones del ministro Martín Guzmán, que decía lo siguiente. A pesar de que nos llegó el coronavirus como le llegó a todo el mundo, nosotros hemos decidido seguir de forma responsable con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un estado que sea sostenible. Es bien sabido que situaciones de deuda
de cargas de deuda insostenible que no se resuelven traen más miseria. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. El cupón promedio, el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta es de 2,33%. La propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado de deuda externa, y a una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta. Las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso, todos juntos, de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina. Al mismo tiempo, está claro que tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el Fondo Monetario Internacional, y continuaremos trabajando con el Fondo Monetario Internacional de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos del capital adeudado al Fondo Monetario Internacional en los próximos 3 años. Y a propósito de esta reestructuración de deuda y de esta propuesta que el Estado argentino, ayer con la presencia de todos los gobernadores en la Quinta de Olivos, hizo a los bonistas privados, Alberto Fernández dijo: una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina. Una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina, afirmó el presidente Alberto Fernández, y que la negociación con los acreedores fue llevada adelante con la misma buena fe que hubo desde el principio, pese a la pandemia del coronavirus. Vamos a compartir las declaraciones del presidente Alberto Fernández. En verdad nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito. Este es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina, y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal y que son nuestra prioridad como acción de gobierno. También nos propusimos ser serios. Ser serios era no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta a la economía del mundo para dilatar la solución de este problema. Sabemos que tenemos un problema que resolver, sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta, y nosotros, con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores, lo seguimos llevando adelante. Y aún en estas circunstancias tan adversas, seguimos proponiendo una solución. Y también quiero decirles que nos propusimos
con Cristina, con Martín, con todo el gobierno, un sendero que era pedirle al Fondo Monetario que viera lo que pasaba en Argentina y que el Fondo Monetario auditara la realidad de la economía argentina. Y así fue como el Fondo Monetario dijo en algún momento que la deuda era insostenible en Argentina y después dijo cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que la Argentina pueda tener una deuda sostenible. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina. Quería que todos entendamos que hoy estamos dando un paso muy importante para la Argentina, que tiene que ver cómo queremos construir la Argentina del futuro. Y como hablaba el otro día con Coqui Capitanich, lo hablábamos hace un rato con Cristina, tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país. Un país más justo, un país más solidario, un país más igual, un país realmente más federal. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Y lo que nosotros tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos y un país solidario para todos. Vamos al ámbito internacional. La ciudad de Nueva York extiende su cuarentena hasta el 15 de mayo. El gobernador dijo que es necesaria para proteger más vida y dispuso el uso obligatorio de los barbijos en los espacios públicos. Esto viene también en el momento en que Donald Trump quiere reactivar la economía a toda costa en cualquier momento, como lo viene haciendo. Vamos a compartir las declaraciones del gobernador de Estados Unidos, mejor dicho, de Nueva York, Estados Unidos. Good morning. Hospitalization rate is down from 18,000 to 17,000 mark. That is good news. Total hospitalizations down. We talk about the flattening of the curve, the apex. How long is it flat? When does it start to curve? We don't know, but this is a good sign today. The bad news is 2,000 people walked into a hospital yesterday for the first time with the disease, and the worst news is 600 people died yesterday from the disease. That is still continuing at a really tragic rate. So we have to continue doing what we're doing. I'd like to see that infection rate get down even more. The New York pause policies, the close down policies, will be extended in coordination with other states to May 15th. All right, I'm going to go to work. Una noticia que tiene que ver con la salud y con la tecnología y que es muy buena, ya miden la temperatura corporal de los pasajeros en el centro de transbordo de Constitución. Los gobiernos nacionales y porteños pusieron en marcha hoy en el centro de transbordo de Constitución un sistema de cámaras térmicas para detectar personas con fiebre, uno de los principales síntomas del coronavirus. También se está realizando en Córdoba y en Santa Fe y esperamos que muy pronto lo tengamos aquí en la provincia del Neuquén. En una muestra más del trabajo en equipo que estamos haciendo con el gobierno nacional, también con el gobierno de la provincia. Estamos poniendo un nuevo dispositivo para cuidar a la gente. Hoy incorporamos el primero de estos medidores de fiebre que miden a todos los que entran y salen de la Estación Constitución. Ustedes saben que es la principal entrada de la ciudad de Buenos Aires. Este es un dispositivo que mide la fiebre de todos los que entran. En el caso de que se detecte alguno con la primera medición que pueda tener fiebre, se le hace una segunda medición con un termómetro más tradicional y si se comprueba que tiene fiebre, hay todo un protocolo para que se vuelva a su casa. Estamos trabajando para cuidar a todos, a los porteños y a la gente de la provincia de Buenos Aires que entra todos los días a la ciudad. Continuamos tomando medidas que, por supuesto, son complementarias a la responsabilidad individual, son complementarias a la responsabilidad colectiva
Esta tecnología es complementaria, pero como ya se ha dicho muchas veces, lo único que sirve para combatir esta pandemia es la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de quedarnos en casa. Y me parece bien, lógico. También tiene que estar en todos lados, en Constitución, en los trenes, ahí principalmente donde hay mucha gente. Está bien por si llega a haber algún sintomático, algo como para que lo detecten rápido y no lo dispersen, porque hay gente que por ahí lo tiene y no se da cuenta. Está buenísimo eso, porque hay mucha gente que es asintomática o tiene poca fiebre y no se da cuenta, y está bueno detectarlo. Hoy por la mañana en el programa Buenos Días Neuquén, que compartimos junto con Mario César Huarte y quien les habla, compartimos charla telefónica, nota telefónica con distintos concejales. Vamos a compartir la nota con el concejal Rey y con el concejal Bermúdez, que hablaban un poco de todo este tiempo que estamos pasando, no solamente de pandemia de coronavirus, sino también con la sesión que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante, donde aprobaron, entre otras cosas, el uso obligatorio de las cámaras de seguridad en el transporte público, como así también una asistencia de saneamiento para la caja municipal. Vamos a compartir la nota con ambos concejales. El proyecto y tomó las medidas que tomó, había que corregirlo, dado que todos los primeros aumentos que había cuando se otorgaba un aumento, no se le otorgaba al obrero, al empleado, sino que directamente iba a la caja jubilatoria. Bueno, eso hoy el intendente, con una serie de ordenanzas en las cuales primero rectifica eso y hoy los aumentos le llegan al obrero, al empleado como le tienen que llegar, y él va a paliar el déficit que tiene la caja, teniendo en cuenta derivar fondos de estacionamiento medido, de multas y de otros sectores para poder fortalecer la caja, en tanto y en cuanto se tenga el saneamiento. No es por siempre, pero la idea es llegar a un punto donde la caja esté saneada. ¿Este sería el proyecto que presentara el concejal Auset? En realidad fue uno de los autores, sí. O sea, el PP estuvo desde un principio en desacuerdo con esa medida. Esto, imagínense que viene de la gestión pasada. Él fue uno de los concejales que votó en contra de hacer cargo a los empleados, y bueno, hoy con una promesa de campaña del intendente puso en funciones una ordenanza donde todo eso se corrige. ¿Cómo fue la aprobación? La votación fue por unanimidad, porque se pudo trabajar muy bien, inclusive con las chicas del Frente de Izquierda, la Ornazábal y la señora Laguna. Se trabajó, porque ellos también tenían un proyecto, se lo incorporó y se hizo un proyecto en común y salió por unanimidad. Concejala, ayer ustedes también tuvieron la posibilidad de aprobar la obligación de las cámaras en los transportes públicos, algo muy importante con respecto a lo que viene con el tema de la seguridad y demás. A partir de ¿cómo va a ser a partir de cuándo se va a comenzar a implementar esto? Esos tiempos los va a marcar el Ejecutivo. Hoy ya está la ordenanza aprobada, también fue un proyecto elevado por el Ejecutivo en concordancia con los choferes de taxi y también acordado con los colectivos. El municipio va a iniciar todo el proceso licitatorio, porque el encargado y el que se hace cargo de la instalación es el municipio. No sabría decirle hoy exactamente en cuánto tiempo, dado la situación que nos está tocando vivir, ¿no es cierto? Hoy tenemos un país parado y un mundo que está girando de una manera diferente, y nos pone en una situación donde los tiempos no son los que fueron siempre. Entonces, desde lo económico y desde lo laboral, ¿no? Y el tema hoy ya tiene la herramienta del municipio, ya salió aprobado, con alguna diferencia, fue por mayoría, pero salió y ya está para que se ponga en funcionamiento. Y el tema del monitoreo de las diferentes cámaras que van a estar en las unidades de colectivo, ¿eso a cargo de quién va a estar?
Eso va a estar a cargo de la policía de la provincia. Se lo habilitó al intendente a que firme un convenio con la policía de la provincia para que ellos sean los responsables del monitoreo de la cámara. En realidad la cámara no es algo que filma en forma permanente. La cámara tiene un sistema que cuando sube el pasajero al auto, saca una foto del momento en que suben todos los pasajeros, lo hace en forma automática. Y si el chofer por algún motivo toca o acciona el botón de alarma, le vuelve a sacar otra foto en el interior del auto. Esas fotos están encriptadas y solamente se pueden ver si la justicia pide observar lo que sucedió en ese periodo en el vehículo. Tengan en cuenta el último hecho desgraciado que tuvimos con el taxista baleado. La desgracia quiso que le tocara a él, pero en realidad habían subido un auto previo y al ver que tenía una cámara, los mismos delincuentes le dicen al chofer: mira, no tenemos el efectivo, nos vamos a bajar. Se bajaron, subieron a este auto y cometieron el hecho aberrante que cometieron, ¿verdad? También en este momento lo importante es asistir con lo que obviamente necesita. Humanitariamente, viejo. Eso es todo. Humanitariamente. Sí. Marcelo, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, ayer tuvieron sesión, Marcelo. Ayer tuvimos sesión, se trataron algunos temas que considero importantes, pero obviamente que están desfasados en cuanto a la actualidad que vivimos hoy, que es la pandemia, que es el coronavirus, pero fueron proyectos que se fueron generando desde el 10 de diciembre a la fecha y tuvieron tratamiento en el día de ayer. Por ejemplo, la aprobación de instalación de cámaras de seguridad en taxis, remises y colectivos para darle protección a pasajeros y a choferes. Este era un proyecto que presenté con Mario Lara a principios de nuestra gestión en el Consejo Deliberante. El Movimiento Popular Neuquino había presentado uno de características similares, lo consensuamos y lo aprobamos por amplia mayoría en el día de ayer. También se aprobó la iniciativa del intendente del boleto con tarifa cero para primario, secundario y universitarios, y otra serie de comunicaciones que también tienen que ver con el futuro inmediato de la ciudad una vez que pasemos esta situación que estamos viviendo todos. Exactamente. Bueno, importante el proyecto, que a pesar de que hace tiempo que lo habían presentado, marca un poquito como para ver cómo sigue el tema de la seguridad y demás, que recién estábamos también conversando con otro concejal que nos decía cómo va a funcionar, así que lo felicitamos por eso, porque ya está, no se sabe todavía cuándo se va a comenzar a implementar, ¿no? Bueno, esto el Ejecutivo ya tomó cuenta, por supuesto, de la existencia de esta ordenanza y por lo tanto tendrá que disponer de funcionarios que ya comiencen con el armado del pliego, la licitación, la adjudicación y sigan con la instalación de los equipos. Los equipos van a estar a cargo de la municipalidad por ser equipos que tienen como objetivo la seguridad y el mantenimiento a cargo de los dueños del servicio. Teniendo en cuenta los proyectos que presentarás a comienzo de la gestión, ¿cuántos proyectos se han tratado y se han aprobado hasta ahora, Marcelo? Proyectos de ordenanza, hemos visto la aprobación de 2 en el proyecto de emergencia sanitaria del señor intendente. Incluimos un artículo creando un plan de facilidades de pago, que era el proyecto uno de los primeros proyectos que habíamos presentado, creo que el segundo proyecto que habíamos presentado, así que ese proyecto de ordenanza se aprobó en la sesión especial. Ayer se aprobó el de cámaras de seguridad y ayer se aprobaron unas 4 o 5 comunicaciones nuestras también. Así que yo calculo que debemos andar en
de los 15 que presentamos, debemos estar en 7 aprobados, una cosa así. Van bien. Van bien, entonces. Sí. Bueno, pero uno, digamos, presentamos cosas razonables, lógicas, que se pueden fundamentar. Nosotros no tenemos un perfil de hacer política partidaria en el Consejo Deliberante. Nosotros hacemos políticas públicas y del resto de los concejales así lo entiende y nos acompaña, en general con amplia mayoría. Ayer, por ejemplo, se aprobó un proyecto de comunicación que tiene que ver con la Isla Verde, que es una tierra pública del gobierno de la provincia, no de la municipalidad, del gobierno de la provincia, pero que todos los veranos vemos como una familia se apodera de esa isla y cobra entrada a los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén. Bueno, esto tiene que cesar, claramente, así que esperemos ya tenerlo resuelto para el verano que viene. Así que ese es el tenor de las comunicaciones que enviamos nosotros. Son constructivas y sirven para tomar información para después decidir cosas que son importantes para la ciudad. Tener la Isla Verde en el radar del Estado y no en el radar del privado, tenerlo en el radar del Estado nos permite proseguir con el paseo costero hacia el Valentina Sur, hacia el balneario Valentina Sur, dar seguridad en ese lugar, apropiarse de ese lugar, que la gente se pueda apropiar de ese lugar como se apropió del resto del paseo costero. Así que bueno, la verdad que estamos conformes con lo que está sucediendo en el Consejo, y la verdad que ayer lo vengo reconociendo públicamente, pero ayer en la sesión se lo dije a la presidenta. Yo quiero reconocerle este esfuerzo que hace y esta iniciativa que hace a la presidenta del Consejo, Claudia Argumero, porque mantuvo el Consejo abierto de manera permanente. Yo pude ir a trabajar todos los días, las sesiones se hicieron, las comisiones se hacen, con lo cual la verdad que es digno de destacar, porque en otros lugares no pasa. La legislatura provincial no funciona, el Congreso de la Nación no funciona, entonces cuando algo funciona hay que... Vamos al ámbito internacional. España ya sumó 551 muertos en el día de ayer por coronavirus, un ascenso que sitúa la cifra total de víctimas fatales en 19.130, mientras que los contagios registraron son 5.183. Obviamente que esto lleva a España en una situación tremendamente crítica. Vamos a compartir la información. En España hoy tenemos 182.816 nuevos casos, 5.183 en las últimas 24 horas, de los cuales 1.312 han sido detectados con test de diagnóstico rápido y, por tanto, un número de ellos podrían ser personas asintomáticas. Lo que supone este incremento de nuevos casos, estos 5.183 nuevos casos, suponen un incremento del 2,9%. Hace 2 semanas este incremento diario medio era del 7%. Tras la fase inicial epidémica con un incremento exponencial de casos, desde el pasado 25 de marzo la tendencia comienza a bajar y ese descenso se hace más acusado desde el pasado 2 de abril. Las dos fechas que muestran un punto de inflexión en la evolución, 25 de marzo y 2 de abril. La reducción en la evolución de la epidemia se observa con los casos confirmados, como he dicho, pero también en los casos que se ingresan en las unidades de cuidados intensivos. Aunque la evolución también es descendente, tenemos que lamentar todavía que se han notificado hoy 551 nuevos fallecidos y que desde el inicio de la epidemia las comunidades autónomas han notificado un total de 19.130 defunciones por coronavirus en nuestro país. Por otro lado, ya se han dado de alta 74.797 pacientes, el 40,5% del total de casos, desde el inicio de la epidemia. Con un esfuerzo importante por parte de todos y, en particular, de los profesionales sanitarios, los dos objetivos de las últimas semanas se han cumplido. Se ha iniciado el descenso en el número de casos notificados cada día de forma estable y se ha conseguido garantizar la respuesta asistencial adecuada a los pacientes graves y críticos. Vamos por el buen camino, pero el Sistema Nacional de Salud debe seguir estando alerta porque aún quedan momentos difíciles y en las siguientes fases hay que ser muy prudentes. También esta mañana compartimos una nota con el concejal Uset que
estuvo también presente en el programa Buenos Días Neuquén, obviamente hablando un poco de toda esta situación y de esta sesión que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Hablamos con él en el programa y nos decía lo siguiente. Hablando de músicos, tenemos en línea a un concejal que además es músico. Mira vos. Sí, señor. Hombre de guitarra. ¿Guitarrero, che? Sí, guitarrero. Yo toco el acordeón, así que podemos hacer un conjunto. Un conjunto enseguida, ¿no? Le damos los buenos días. Buenos días, Souset. Buen día, ¿cómo le va? Buen día para la audiencia. ¿Podemos decirle Pepe, como le dicen todos los amigos? Por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros y charlar un poquito de todo, pero sabemos que es un hombre de guitarra. Sí, la verdad que es una gran pasión que tengo desde siempre, ¿no? Toco y canto desde muy chico y bueno, en épocas de aislamiento, la verdad que... Habrá tocado mucho en estos días, ¿no? ¿Cómo? Que habrá tocado mucho en estos días, habrá practicado ahí con la viola un rato, ¿no? Sí, en realidad, bueno, más o menos, hoy comentaba, ¿no? El tema de nosotros que tenemos un rol público, a mí me toca, por supuesto, y lo hago con mucho gusto, ir al consejo y con los cuidados. Ayer tuvimos sesión con barbijo y demás, pero evidentemente uno tiene mucho más tiempo para estar en su casa y compartir cosas que habitualmente no comparte. Claro. Con su familia y entre otras cosas, por supuesto, la música también. Bueno, ¿cuántos son en casa, Pepe? ¿Cuántos somos? Sí. Somos 4. Tengo 2 hijas, una de 17 y una de 11 y mi esposa. Bien. ¿Hicieron un grupo musical? ¿Hicieron karaoke, algo? Bueno, en mi casa todas desde mi abuelo para abajo, todos tienen inclinaciones artísticas en distintos rubros, ¿no? Mi abuelo cantante de tango, mi papá cantante de rock, mis hijas bailarinas y también cantan y hacen comedia musical. Y bueno, uno hace lo que puede también con la guitarra, así que siempre... ¿En esa casa no se aburren? No, para nada, la verdad que no, y además, más allá de la música, la verdad que uno se reencuentra también con... Sí. Si bien uno está lejos de la familia y de los afectos, se reencuentra también con las personas que tiene todos los días y a veces uno no comparte tanto, ¿no? Así que, pero bueno, por supuesto no todos pasamos esta cuarentena de la misma manera y me parece que eso también es un punto a conversar, a tratar, a analizar, a ver cómo hacemos para que todos puedan también pasar el aislamiento de la mejor manera posible, ¿no? Es un momento de por sí complicado y para muchos, bueno, evidentemente se hace muchísimo más complicado. Tengo el placer de trabajar hace un tiempo con las personas en situación de calle y bueno, evidentemente no es lo mismo para todos esta situación que estamos viviendo, ¿no? Así que también aprovecho para mandar un mensaje a todos los que están pasando este aislamiento con las dificultades que implica y esto, ¿no? Asumir que no todos estamos de la misma manera y eso implica tomar definiciones que creo que se están tomando y me parece que bueno, que están a la altura de las circunstancias quienes hoy están gobernando. Concejal, a propósito que usted menciona el tema de situación de calle, nosotros estuvimos hace un día atrás en el asentamiento Casimiro Gómez, donde hay mucha gente que está tratando de tener acceso a la tierra, a una vivienda, lo que sea, y en este momento se puede decir que están en situación de calle porque están desamparados, no en el sentido, bueno, en todos los sentidos, pero en el sentido en este momento humanitario, tema de agua potable, alimentos y demás, donde no vamos a discutir el tema si le corresponde o no le corresponde, si tienen derecho o no tienen derecho al tema de la tierra. Eso es algo que hoy lo sacamos del foco de la discusión. Vamos a la parte humanitaria, porque como usted me dice que está atendiendo gente de la situación de calle, ¿cuál es la visión que usted tiene y cómo se puede ayudar a esa gente que está esperando un paquete polenta, un paquete fideo, lo que fuera, para poder llevar a su olla de todos los días? Bueno, a ver, creo que es una cuestión, varias cosas, ¿no? Primero es una cuestión de competencias y de herramientas, ¿no? La situación de calle en la ciudad de Neuquén se ha ido profundizando, pero es un número, una población abordable, digamos. Todos más o menos sabemos y lo que
lo que se hace es potenciar aquellas instituciones que las albergan, por ejemplo el refugio Gabriel Brochero, por ejemplo en este momento Cáritas. El caso de los asentamientos va por otro carril, que están en una instancia judicial, entiendo que está el gobierno de la provincia, y por supuesto que desde una visión humanitaria no hay ninguna duda que hay que buscar los mecanismos para que todos nuestros conciudadanos puedan acceder a los derechos mínimos indispensables para poder tener una vida digna, ¿no? En este sentido, y más allá de la situación de calle, nosotros lo que está dentro de más allá de la solidaridad, que yo siempre digo que lo que uno hace es ayudar a los que ayudan, ¿no? Porque en realidad hay muchísima gente que hace tarea solidaria, y nosotros que tenemos un poquito más de herramientas, lo que hacemos es colaborar con ellos para que lo puedan hacer mejor. Hoy lo que estamos tratando es el Instituto de Hábitat, ¿no? Y esa fue la herramienta que diseñó la ciudad, digamos, para tratar toda la problemática del hábitat. Entonces son como distintos enfoques, ¿no? Por el lado humanitario no hay ninguna duda, todo ser humano tiene derecho a vivir una vida digna y hay que encontrar los mecanismos, quienes hoy tienen las herramientas para que a esas familias les llegue lo que les tiene que llegar y puedan estar bien. Por otra parte hay un proceso judicial en el medio, ¿no es cierto? Entonces también hay que ser respetuoso de esas instancias que nos exceden a quienes hoy estamos como concejales. Y por otro lado, nosotros lo que estamos haciendo son mecanismos que trasciendan a esta cuestión del asentamiento y que sean para que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad tengan derecho a acceder a una tierra, tengan derecho a forjar su hogar, a tener una vivienda, y eso hay que hacerlo con profesionalismo y con equidad, ¿no? Hay muchísima gente que está anotada en RUPROVI, hay muchísima gente que está trabajando para tener su hogar, y tenemos que también ser responsables con eso. Por eso son distintos canales, ¿no? Desde el lado de la solidaridad, por supuesto, siempre estamos tratando de colaborar como individuo y como vecino, ¿no? Y desde el lado de la competencia, los poderes que tienen las herramientas tienen que tomar cartas en el asunto para que nadie esté desamparado. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Dios mediante, nos encontramos como siempre mañana en otra nueva edición, como siempre para compartir próxima edición, la primera 13 horas y a las 21 la segunda. En cualquier momento la noticia de su interés está aquí en Canal 10 Cenillosa Televisión. Gracias por la atención, que la sigan pasando bien y será hasta la próxima.